Cuba traigo un cantar hecho de palma y de... Gente que, a pesar del gran poder de los medios, del gran poder de todo este sistema, que siga dando la batalla, que no desista, que tenga las energías suficientes y la conciencia suficiente como para resistir, pues realmente sois gente, yo me siento parte de vosotros, ¿no? Es decir, resistir, yo siempre digo a los chicos en las clases que resistir es empezar a ganar, y que en estos momentos que estamos viviendo la resistencia es fundamental porque si se acaba la resistencia acabamos con todo, ¿no? Entonces, daros las gracias por compartir estos momentos. Yo voy a intentar plantear el tema de la manipulación mediática hacia Cuba, poniéndola en contexto, intentando averiguar o explicarnos el porqué. El por qué, a pesar de que cayeron los países del este, a pesar de que Cuba es una isla tan pequeña, que es un país que no tiene realmente ni recursos naturales para convertirlo en un objetivo de guerra, ni tampoco geoestratégicamente tiene un papel tan importante, y sin embargo no cesa, no ha cesado nunca la agresión hacia esta isla tan pequeña. Me gustaría un poco hacer esta exposición y luego poneros algunos ejemplos para analizar y que hubiera un espacio también para resolver un poco las dudas, las preguntas, cuestiones que no voy a poder desgranar aquí. En esta exposición le he puesto un título que ya dice bastante sobre la idea o sobre la contestación a esa pregunta del por qué. Y el título que le he puesto es El mal ejemplo cubano, o ¿por qué no cesa la guerra mediática contra Cuba? Desde hace 10 años, un poquito más, que comencé a estudiar la manipulación mediática, el caso que me pareció más paradigmático, más ilustrativo, el que cuenta con más variedad y con más matices, con más recursos destinados a esa agresión mediática, siempre ha sido el caso cubano. Históricamente, la mayor parte de las campañas de guerra se han iniciado con la guerra mediática. Del mismo modo que los servicios de inteligencia y los ejércitos preparan cuidadosamente el terreno para minar las resistencias internas cuando se va a producir una intervención armada, los medios preparan las conciencias de los ciudadanos de los países para conseguir su apoyo, el apoyo a esas campañas bélicas, o si no consiguen su apoyo, para conseguir el consentimiento. Decía el profesor Noam Chomsky, que habla habitualmente de los medios de comunicación, él habla de la construcción del consentimiento. Y no se refiere solo a la imagen de los medios de comunicación, a esa imagen que transmiten sobre determinado tema, sino a esos dispositivos del poder para conseguir que los ciudadanos, aún no estando de acuerdo con esas intervenciones armadas, sin embargo, consintamos en que se produzcan. La permanencia de Cuba, después de la caída del bloque soviético, está en la base de los proyectos que existen en el mundo de recuperación de la soberanía nacional. El caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y tal vez más indirectamente, como estamos viendo, el caso de Argentina y también el caso de Brasil. Así, la guerra mediática contra Cuba continúa porque, en primer lugar, los medios masivos siguen siendo piezas claves para la guerra y, en segundo lugar, porque el peligro que constituye Cuba no está tanto en la realidad concreta de ser un país con un sistema político-económico diferente, sino porque en el imaginario de los pueblos, especialmente en el imaginario Cuba, representa la posibilidad real de la soberanía nacional y de un proyecto económico-político solidario. Esa es la gran amenaza, que Cuba es un ejemplo de que se puede vivir de otra forma. La Revolución Cubana no se inicia como una revolución socialista, aunque podemos argumentar que el proyecto socialista estaba en las mentes de los principales dirigentes. El momento histórico por el que atravesaba la región en ese momento, en los años 50, era revoluciones populares frustradas, como la de Guatemala en el 52, las dictaduras o los gobiernos oligárquicos que se reproducen con cuotas crecientes de explotación. El carácter colonial y su estructura socioeconómica mantenían a la mayor parte de la población cubana bajo la dictadura
de Batista con una creciente represión y con desigualdades. La solidaridad está en el centro todavía del proyecto cubano. Estos dos aspectos están relacionados. Sin soberanía, en un contexto de hegemonía de capitalismo, no puede desarrollarse ningún proyecto político que priorice el bienestar del pueblo. El caso de Cuba es, por encima de todo, una denuncia del capitalismo. Y en tanto que denuncia de un sistema de explotación y de barbarie, permite imaginar la posibilidad de un sistema distinto. Una isla pobre, sin recursos naturales, ha sido capaz durante todos estos años de mantener a su población con unos niveles aceptables de calidad de vida. ¿Cómo han elaborado los medios esta imagen? Pues partiendo de los estereotipos y las preconcepciones que todos tenemos sobre lo que es una democracia y un sistema de libertades, en contraposición a lo que se vive en Cuba, que es un sistema dictatorial. En todos los discursos mediáticos sobre Cuba se utilizan expresiones, adjetivos o argumentos que inducen al espectador o al lector a pensar que en Cuba hay un gobierno, por ejemplo, hereditario, ¿no? Los Castro. Fijáis, siempre se habla de los Castro, como si fuera una dinastía. Eso va unido a la palabra dictadura. Claro, nadie habla de que nosotros tenemos un jefe de Estado que es por bragueta. Vamos, quiero decir que aquí nadie elige al jefe del Estado, y eso sí que es hereditario. Bueno, pues, sin embargo, esa idea solo aparece en el caso de los Castro. Sin embargo, en el caso de España, los medios de comunicación utilizan régimen porque aquí tiene un contenido especial esa palabra. Y esa se utiliza como una palabra que se arroja contra Cuba porque aparece como sinónimo en nuestro imaginario colectivo de dictadura, de franquismo. Otro de los adjetivos que se utilizan o que se argumentan, que no hay elecciones. Que no hay elecciones en Cuba, que no hay parlamento, que la población es obligada a votar, cuando no les queda otra que sacar, por ejemplo, el hecho de que ha habido elecciones en Cuba. Ya vais a ver, y te dejo algunos ejemplos, que se dice el 90 y tantos % han ido a votar. Pero ¿cómo se utiliza ese 90 y tantos %, no? Es decir, el 98%, el 96% de los cubanos han ido a votar. Algo que debería de simplemente llamar la atención sobre el gran apoyo que tiene el sistema cubano, ¿no? Sin embargo, está utilizado, porque en Cuba a nadie se le obliga a votar, sin embargo, es utilizado por los medios de comunicación españoles para reforzar esa imagen de que es una dictadura. ¿Por qué? Porque no es normal en un sistema democrático que haya una participación electoral de un 96 o un 98%. Entonces, si eso ocurre en Cuba, es porque en Cuba son obligados a votar.